Revelado. El increíble gesto del vaquero transforma la vida de la apache sin hogar en un sorpren. Sofía caminaba por las calles polvorientas del pequeño pueblo. Su sombra se alargaba bajo el sol abrasador. La soledad era su compañera incondicional, y a pesar de haber enfrentado años de adversidad, cada día sentía el peso de su historia familiar apachada oculto en su interior. Miradas despectivas la seguían, susurrando prejuicios que la hacían cuestionar su lugar en el mundo. Pero hoy, algo en el aire era diferente. La brisa, a pesar de ser cálida, traía un susurro de esperanza. Mientras revisaba un viejo libro en un rincón olvidado, sus dedos se toparon con una pintura desgastada. Era un paisaje vibrante, lleno de colores, que la hizo recordar las historias que su abuelo solía contarle. La dignidad y el respeto resonaban en su mente, y por un momento, Sofía se sintió viva. Fue entonces cuando lo vio. Miguel, un vaquero de mirada profunda y aire rudo, cruzó su camino. Su apariencia podía intimidar, pero había algo en él que despertó un sentido de curiosidad, y aún más, una chispa de algo que había estado apagado dentro de ella. Las enseñanzas de su abuelo le enseñaron a valorar su dignidad, pero el miedo a ser rechazada por su pasado la mantenía aferrada a la soledad. Sofía dudó al acercarse, preguntándose si en verdad Miguel podría ver más allá de su apariencia desgastada. Sin embargo, para su sorpresa, él sonrió. «Esa pintura es hermosa», dijo Miguel, con voz firme. Fue un pequeño gesto, pero en su mundo era un terremoto. En esos momentos, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría alguien reconocer su talento? ¿Alguien que podría cambiar el rumbo de su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía se dio cuenta de que cada palabra iba cargada de potencial. Miguel se convirtió en su mentor, y poco a poco, fue guiándola en el mundo del arte. Con cada trazo en el lienzo, su inseguridad se deslizaba, pero aún había un miedo que la carcomía. La pintura se volvió su refugio, un lugar donde podía expresar tanto lo que había vivido, como lo que anhelaba. Sin embargo, a medida que su talento comenzaba a florecer, las sombras del clasismo y los prejuicios aparecían cada vez más a menudo en su mente. Cada cumplido de Miguel era como una doble espada. La llenaba de alegría, pero también la llenaba de dudas. ¿Sería capaz de sostenerse cuando sus obras fueran expuestas? Cuando llegó la noche de la exhibición, el aire se sentía denso, y la atmósfera vibrante del pueblo apenas lograba calmar su ansiedad. Antes de salir, una figura del pasado se deslizó entre la multitud. Su presencia desató un torrente de emociones, y Sofía sintió que su respiración se volvía irregular. Las manos le temblaban. La combinación de inseguridades y recuerdos aplastantes se cernía sobre ella. ¿Podría realmente reclamar su arte, su legado, y sobre todo su lugar en el corazón de su pueblo? La presión era abrumadora, y en ese momento crucial, el futuro de Sofía pendía de un hilo, dejándola al borde de decisiones que cambiarían su vida para siempre. La noche de la exhibición era una mezcla de luces parpadeantes y murmullos ansiosos. Sofía avanzaba hacia la galería. Cada paso se sentía como una batalla entre su temor y su deseo de reivindicarse. La figura del pasado se desdibujaba en su mente, dejando un gusto amargo que amenazaba con eclipsar sus logros recientes. A medida que se acercaba, las emociones de la niñez reprimida comenzaban a aflorar. El eco de palabras hirientes y las miradas de desprecio todavía resonaban. Cuando finalmente alcanzó el centro de la sala, la atención se centró en ella.
Miguel, que permanecía a su lado, le dio un ligero apretón en el hombro, un gesto simple, pero poderoso. «Recuerda quién eres», susurró. Las palabras hicieron eco en su mente, como un mantra que necesitaba escuchar. Para Sofía, cada similaridad entre este momento y su pasado era casi insoportable, pero en el fondo, en una pequeña parte de su ser, ella sabía que estaba lista para demostrar su valía. Los primeros comentarios sobre sus obras llegaron como una avalancha. Sus pinturas, que antes se sentían como fragmentos de su alma, fueron observadas y analizadas con cuidado. Cada elogio era un pequeño triunfo. Sin embargo, también revivían sus inseguridades. ¿Sería aceptada? ¿O solo sería vista como la apache que había crecido en la pobreza? Un grupo de críticos se acercó para discutir su trabajo. Sus palabras reverberaban en su mente. Ella no solo era una artista casi autodidacta, sino también una mujer que había enfrentado un pasado lleno de dificultades. La mezcla de admiración y asombro en sus rostros creó un espacio para que su confianza empezara a florecer. Pero, a medida que sus dudas empezaban a disiparse, apareció de nuevo aquella figura del pasado. Conoció a Javier, alguien que conocía su historia, alguien que había sido parte de su vida en un momento donde debió luchar fortísimo por mantenerse a flote. «No lo puedes negar, Sofía, no perteneces aquí», dijo con una sonrisa burlona. Su voz, impregnada de desdén, golpeó como un balde de agua fría. Las heridas del pasado revivieron, y en ese instante la confianza que había ganado comenzó a tambalearse. Los murmullos se desvanecieron, y ella quedó inmóvil, atrapada en un mar de emociones contradictorias. Sabía que Javier representaba todo lo que había luchado por dejar atrás. Sin embargo, había estado trabajando tan duro para elevarse, para ser más que su pasado. La presión era abrumadora, más intensa que antes, y en ese instante, la inseguridad luchaba por despegar el peso de la ceguera del orgullo. Fue entonces cuando decidió no dejar que su voz se ahogara en el eco de los comentarios negativos. Sofía respiró hondo y se enfrentó a Javier. «Quizás no pertenezca al mundo que tú conoces, pero este es el mío, y mis colores son mi verdad», respondió, sintiendo que cada letra pronunciada era una liberación. En lo más profundo, comprendió que su viaje no solo era hacia el reconocimiento, sino también hacia la sanación de aquellas heridas que creía aún abiertas. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, que sonreía con aprobación. La humildad de un vaquero que nunca juzgó su historia era un ancla que la mantenía firme en un mar de incertidumbre. Había llegado el momento de transformarse en la mujer que siempre había sido. Una artista valiente, que finalmente empezaba a vislumbrar su verdadero potencial. Sofía se dio cuenta de que no solo se trataba de ganar reconocimiento, sino de hacer las paces con su pasado. Había una decisión que tomar y un camino que forjar. Pero, justo en el clímax de su revelación, sintió un temblor en el aire. La inquietud de un futuro incierto pero prometedor la llevó a preguntarse: ¿podría su arte realmente impactar a quienes la habían juzgado desde la distancia, o estaba destinada a seguir siendo vista a través de las lentes del pasado? La exhibición había cambiado, su vida también lo haría, pero aún quedaba un capítulo por escribir. Ahora era el momento de tomar el control de su destino. Sin embargo, el eco de su historia empezaba a resonar una vez más, y la gran decisión estaba por llegar. Sofía se encontraba sumida en una tormenta interna, pero había comenzado a vislumbrar la luz de un cambio. Después de enfrentarse a Javier, su decisión no se limitó a cerrarle la puerta a su pasado. En cambio, eligió abrir una ventana hacia un futuro que nunca había considerado posible. Aquel pequeño momento de valentía, ese grito de verdad en la galería, era una declaración de intenciones. Iba a dejar de ser vista como una víctima. Empezaba a erigirse en el principio de su narrativa. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba su pequeño estudio, un espacio que todavía olía a pintura fresca y sueños recién nacidos,
Empezó a trabajar con fervor. Sofía no solo pintaba, reconstruía su esencia. Cada trazo que hacía en el lienzo representaba una liberación, un paso hacia la afirmación de que era mucho más que la etiqueta que el mundo le había colocado. Con cada color que elegía, desnudaba viejas inseguridades que habían definido su existencia durante demasiado tiempo. Miraba sus pinceles como armas. Cada uno tenía su propósito. Algunos esculpían realidades, otros borraban recuerdos, y otros simplemente creaban mundos en los que ella era la protagonista. Este acto se convirtió en una terapia, un diálogo abierto entre su interior y el universo exterior. No era solo arte, era una reconstrucción personal que fomentaba una nueva identidad. Pero a medida que avanzaba, Sofía se dio cuenta de que, aunque sus cuadros ganaban en profundidad emocional, necesitaba más. La validación llegó cuando Miguel, siempre a su lado, propuso exponer su trabajo una vez más, pero esta vez en un espacio donde fuera posible que personas influyentes del mundo del arte pudieran apreciarlo. La idea la llenó de nervios, y su mente comenzó a asaltarla con pensamientos tóxicos. ¿Estoy lista para esto?, se cuestionó. Pasaron los días, y con cada obra que terminaba, crecía la ansiedad de abordar el futuro. No se trataba solo de una nueva exhibición, era una oportunidad para testificar que aquel pasado doloroso no definiría su futuro. Sin embargo, retrocedía ante la idea de enfrentar a críticos que podrían volver a escudriñar su trabajo y sus emociones. ¿Podría soportar la presión? Día tras día, se debatió entre la rendición y la lucha. Observar sus obras llenas de color la llevó a una revelación inquietante. Su dolor podía ser su mayor aliado. En sus trazos había un mundo que reclamar, una potente voz que gritaría a través de sus colores lo que había callado por mucho tiempo. Se levantaba cada mañana con la motivación intacta, como un sólido propósito renovado. Finalmente, decidió que no podría dejar que la voz de su pasado la amordazara otra vez. Con esa resolución, comenzó a diseñar una serie de pinturas que representaban no solo su esencia artística, sino también una narrativa de superación. Una obra que exploraría la relación con su infancia, sus penurias y, sobre todo, su fuerza. Sin embargo, había un dilema no resuelto. ¿Estarían esos críticos dispuestos a ver el ser humano detrás del arte? La confianza que había cultivado enfrentaba ahora un desafío importante. El eco de Javier resonaba en su mente, como una advertencia constante. Pero en lugar de ceder ante el miedo, decidió empoderarse a través del reflejo de su verdad. La noche de la nueva exhibición se acercaba, y, mientras preparaba su material, un susurro inquietante inició una nueva batalla interna. La voz de Javier parecía más fuerte que nunca. La incertidumbre arremetía contra su determinación. Sofía se detuvo en seco, recordando su reciente confrontación. Si era capaz de desafiarlo una vez, podía hacerlo de nuevo. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor desafiante, se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba por llegar. En medio de los preparativos, un mensaje inesperado llegó de Miguel. ¿Sigues temiendo el pasado? Porque el futuro que podemos crear juntos es nuestro verdadero lienzo. Sus palabras encendieron una chispa dentro de ella. Había llegado el momento de esclarecer su camino y olvidar el eco de quienes siempre habían dudado de ella. Con la exhibición a la vista, Sofía no solo enfrentaría a los críticos, sino también a su propia historia. Pero en el fondo de su corazón, sabía que en esa resistencia residía su poder. Estaba lista para aceptar que su arte podría trascender las limitaciones que otros le habían impuesto. Las decisiones que tenía que tomar ahora podrían determinar el verdadero impacto de su evolución personal. Mientras la noche se aproximaba, Sofía se preparó para enfrentar no solo un nuevo auditorio, sino también la figura más desafiante que había tenido que confrontar, ella misma. Con el eco de viejos miedos combatiendo su convicción,
Sintió que la vida la apretaba, cuestionando su determinación. La pregunta era simple, pero monumental. ¿Qué elegiría, el miedo o su verdad? Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho como una cuerda tensa a punto de romperse. Esa noche, el estudio se sentía diferente. Había una atmósfera cargada de posibilidades y temores a la vez. Colocó sus pinceles frente a ella, pensativa. Cada uno representaba no solo una herramienta, sino un símbolo de sus batallas internas. La exhibición se había convertido en un monstruo al que debía enfrentar. No era simplemente una muestra de sus obras, era una declaración, una liberación de su historia personal y una resistencia a todo lo que había querido silenciar. A medida que pensaba en los ojos de los críticos, una parte de ella quería esconderse, volver nuevamente a los confines de su pasado, pero sabía que eso sería una traición a su nueva voz. Se sentó frente al lienzo que había estado trabajando, una representación vibrante de su niña interior, llena de colores que abarrotaban el espacio en una danza caótica y hermosa. Con cada trazo, liberaba no solo su dolor, sino también su anhelo de validation. Era un intento por decirle al mundo que, a pesar de todo, ella había sobrevivido, que su arte era un producto de su resiliencia. Mientras las horas avanzaban, la rueda de sus pensamientos giraba sin parar. Junto a su impulso creativo, la ansiedad se convertía en su sombra. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no entienden lo que trato de expresar? Resonaban preguntas en su mente. La voz de Javier, presente como un eco oscuro, le susurraba dudas, haciéndola cuestionar si realmente era digna de ser escuchada. Pero en ese momento crucial, Sofía decidió desafiar a esos ecos. Con una determinación que la iluminó, tomó un instante para mirarse al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen diferente. Ya no era la mujer que una vez permitió que las palabras de alguien más definieran su valor. Había un destello de un nuevo propósito en sus ojos. Decidió utilizar esa ansiedad, transformarla en una poderosa herramienta de autenticidad. Voy a mostrar quién soy realmente, pensó, sintiendo un impulso renovado. Las horas siguientes se convirtieron en un maratón. Mientras la noche caía, la luz del estudio se tornó en algo casi mágico, y Sofía derramó su alma sobre el lienzo con fervor. Cada pincelada se convirtió en una voz que reclamaba su historia, un relato de dolor pero también de esperanza, una afirmación de que ella no solo existía, sino que también brillaba. Sus corazones rotos, sus experiencias, estaban en juego, y debía enfrentarlos con coraje. El día de la exhibición llegó rápidamente, y aunque su mente seguía siendo un campo de batalla, su corazón palpitaba con fuerza por cada paso que daba hacia la galería. Al cruzar la puerta del lugar donde habría de presentar sus obras, notó una colección de miradas, algunas curiosas, otras desafiantes. El aire estaba cargado de expectativa. El momento de la verdad había llegado. Sofía sintió una mezcla de nervios y determinación. Este era su escenario. Cuando se encontraba frente a sus cuadros, las luces brillaban sobre el colorido caos que había creado. Las obras eran más que meras imágenes. Eran fragmentos de ella misma exhibidos para el mundo. Sin embargo, en medio de su emoción, una figura familiar apareció al fondo de la sala. Javier. La bruma de su pasado amenazaba con envolverla nuevamente, y la oleada de inseguridad la asaltó en un instante. Esa presencia era tanto un recordatorio de su historia, como una advertencia silenciosa de regresar a esos lugares oscuros que había dejado atrás. Mientras la multitud comenzó a murmurar, algunos admirando sus obras, Sofía se vio atrapada entre la necesidad de saber si su arte realmente resonaría con los demás y la ancla de su antiguo temor. A lo lejos, Miguel le sonrió, dándole un ligero empujón de confianza. Podía sentirlo. El mundo la estaba observando, y en esa fracción de segundo, supo que tenía una decisión crucial que tomar. No dejar que la sombra de su pasado se interpusiera en su luz.
Con el aliento contenido, Sofía se preparó para hablar, para compartir su verdad, para defender su propio relato ante quienes solo veían un lienzo. ¿Podré hacerlo?, se preguntó en un susurro, mientras el silencio expectante caía sobre la sala. La elección entre el miedo y su verdad se presentaba una vez más, pero esta vez estaba decidida a elegir la autenticidad sin importar las consecuencias. Era su momento. ¿Cómo responderían a su historia? La tensión en el aire creció a medida que su voz temblaba en su garganta, preparándose para el discurso que podría definir su futuro. Mientras el silencio se hacía implacable en la galería, la mirada de Sofía se cruzó una vez más con Javier. La ansiedad se desató en su interior como un torrente, pero esta vez no se dejaría arrastrar por el pasado. Consciente de que lo que estaba a punto de compartir no era solo su historia, sino un acto de valentía, tomó aire una vez más y decidió que había llegado el momento de reclamar su voz. Cada uno de estos cuadros es un fragmento de mi ser, comenzó con una firmeza que la sorprendió. Rugidos de una lucha interna que he enfrentado durante años. No son simplemente figuras en un lienzo, son manifestaciones de mí, de mis alegrías y mis tristezas. Mientras hablaba, sintió que esas palabras la liberaban, desatando un torrente de emociones que la animaban a seguir siendo honesta. Se detuvo un instante, observando las reacciones de aquellos que la rodeaban. Algunos parecían intrigados, otros distraídos, pero lo que más le interesaba eran aquellos rostros que mostraban una genuina conexión. Detrás de la incertidumbre, una corriente de empatía comenzaba a brotar. Sofía supo entonces que su arte estaba resonando. De alguna forma, ya había comenzado a cumplir su propósito. A medida que progresaba, las imágenes de su niñez asaltaban su mente. Momentos de alegría inexperta, mezclados con sombras que había querido olvidar. ¿Cómo era posible que las voces que antes la callaban ahora fueran su mejor aliada? En lugar de sentir el peso del juicio, sorprendentemente encontró poder en ser vulnerable. Iluminar lo que callé no es fácil, reconoció con la voz temblando ligeramente. Mi trabajo es una demostración de que incluso el caos puede ser bello, que el dolor puede transformarse en color. Y quien sienta lo mismo, quiero que sepa que sus historias también cuentan, que no están solos. La sala dejó de ser una colección de miradas curiosas. Cada uno de esos rostros cobraba vida, como si fueran testigos de su viaje. De pronto, otro pensamiento la asaltó. ¿Qué pasaría si Javier decidía interrumpirla? ¿Y si alguna de sus palabras servía para desestabilizar lo que había construido esa noche? Esa pregunta la hizo vacilar por un instante, pero en lugar de amedrentarse, redobló su esfuerzo. Este no era su momento de retroceder. Continuó hablando, así como sus dedos habían danzado sobre el lienzo. Su lenguaje se convirtió en un puente entre su pasado doloroso y un futuro lleno de posibilidades. Cada palabra parecía reafirmar su identidad. Creo firmemente que el arte habla por nosotros cuando nosotros no podemos. Por eso me atrevo a compartir esta experiencia. Porque ser vulnerables nos conecta, nos fortalece. Mientras hablaba, notó a Javier cruzar su mirada. Los ojos del exnovio estaban llenos de una mezcla de incomprensión y un destello de algo que ella apenas podía descifrar. Sin embargo, Sofía optó por ignorarlo. Su historia era más importante que cualquier comentario que pudiera hacer. Finalmente, cuando concluyó, el silencio fue reemplazado por una mezcla de aplausos más vibrantes de lo que había anticipado. Su corazón latía con fuerza, no solo de alivio, sino de orgullo. La actuación no solo había sido un acto de creación, sino también uno de liberación. Había enfrentado ese monstruo que la acosaba y había salido victoriosa. Sin embargo, el pincel de la vida seguía dibujando nuevas líneas de incertidumbre. ¿Sería capaz de sostener esta autenticidad después de la exhibición? ¿Cuál sería la respuesta de Javier? Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en el potencial de una nueva confrontación. Aunque se sentía fuerte,
La idea de que su pasado pudiera interponerse nuevamente le daba una leve sensación de inquietud. Consciente de que esta noche era solo el comienzo, Sofía tomó mazo de este concurso de emociones. La galería ofrecía más que elogios. Había una esfera de desafíos que la difícil realidad podría presentar. Esa conexión con el público, esa resonancia emocional, tal vez era el primer paso para enfrentarse a otros demonios, más allá de este espacio sagrado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un murmullo inquieto se alzó en el aire. Su corazón se encogió al escuchar el nombre de Javier, interrumpiendo la noche con un comentario que resonó como un trueno. Claro que tienes algo que decir, pero ¿qué pasaría si lo que realmente deseas no es arte, sino una verdad que todavía no has encontrado? Ese comentario, enfocado en romper la fragilidad de su momento, la impulsó a cuestionar aún más lo que había revelado. En su interior, la duda acechaba, lista para reclamar su espacio. ¿Era su voz realmente genuina, o solo un eco de lo que pensaba que debían oír? A medida que las luces de la galería se apagaban, la incertidumbre comenzaba a inundar sus pensamientos. ¿Podría sostener su nuevo arte y enfrentar la verdad detrás de su lucha? La noche se convertía en un lienzo abierto que esperaba ser pintado, y Sofía estaba decidida a descubrir las respuestas a esas inquietudes. La sala de la galería empezó a vaciarse. Las sombras se alargaban y la noche se sentía más densa. Sofía se quedó sola en medio de los ecos de los aplausos, sintiendo el peso del momento. Sus pensamientos se agolpaban, convirtiendo la euforia inicial en una tensión palpable. El comentario de Javier seguía resonando en su mente, mientras recogía su material. Cada pincel y cada trapo le parecían símbolos de la lucha interna que seguía latente. ¿Realmente había transmitido su verdad? ¿O tal vez había hecho un espectáculo de lo que era un camino lleno de incertidumbres? Había tenido la valentía de mostrar su arte, pero ¿había tenido la misma valentía en su vida? La sensación de vacío la invadió. Si era cierto que el arte le permitía enfrentar sus demonios, más valía que también transformara su vida real. Mientras guardaba sus herramientas, miró a su alrededor. Las paredes aún estaban impregnadas de sus creaciones, representaciones de un viaje personal lleno de emociones crudas. La idea de que su trabajo pudiera ser trascendente se confrontaba con la realidad de que ella misma seguía siendo una obra inacabada. Necesitaba dirección. Sabía que la confianza adquirida en la galería era un punto de partida, no el destino. Se vio a sí misma en el espejo, sin el maquillaje que muchos habían elogiado. Había un destello de determinación en sus ojos, pero había algo más, una búsqueda latente. Su arte era un reflejo, sí, pero también un grito por más. Quería ir más allá de las sombras que la habían perseguido tanto tiempo. Sin embargo, la aventura no estaba exenta de riesgos. Sofía empezó a contemplar la idea de mostrar su trabajo fuera de este espacio. ¿Y si la llevaban a lugares que la confrontaran aún más? Su arte, inspirado en el dolor, podría ser una vía para conectarse verdaderamente con quienes comparten luchas. Pero eso venía con el miedo al juicio, un temor ancestral que aún acechaba en su corazón. Al salir de la galería, respiró hondo y caminó por la calle vacía. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero en su interior, la penumbra de la autocrítica seguía presente. Pensó en Javier. Sus palabras la habían interpelado, pero también le habían abierto una herida antigua, una que necesitaba sanar. Tal vez esa conversación pendiente no era solo con él, sino con cada parte de sí misma que se había mantenido callada. «Es tiempo de enfrentar la verdad que no he querido ver», murmuró. Esa revelación le llenó de nueva energía, como si su voz reverberara a través de las calles. Se comprometió a no dejar que su pasado la definiera, sino a transformarlo en el combustible de su futuro. Mientras se adentraba en la noche, su mente empezó a trabajar en nuevas ideas, nuevas formas de construir historias a través de su arte. Cada paso resonaba con la promesa de lo que estaba por venir.
La posibilidad de exhibir su trabajo en ámbitos más amplios la desafiaba y la emocionaba al mismo tiempo. Este era el camino. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistente la seguía. ¿Qué pasaría si Javier decidía enfrentarla? Esa posibilidad la inquietaba tanto como la idea de permanecer encerrada en su zona de confort. Había mucho en juego, y sabía que debía prepararse. La noche se volvía más oscura, pero una chispa brillaba en su interior. Ante sí, la incertidumbre se convertía en un tablero, lleno de oportunidades donde dibujar nuevas perspectivas. Era el momento de tomar riesgos. Con el futuro asomándose ante ella, Sofía se preguntó si estaba realmente lista para transformar su arte en un espejo para su vida, abriéndose a nuevas experiencias. La sensación de desasosiego se transformó en convicción. Sería capaz de enfrentar la verdad, no solo la suya, sino la que reflejara a los demás. Mientras caminaba hacia su futuro, un pensamiento la recorrió. Un nuevo inicio estaba al alcance de su mano, pero requeriría valentía y autenticidad. La noche prometía revelaciones, y Sofía supo que estaba lista para descubrir lo que la vida tenía reservado. ¿Sería la verdad un monstruo por enfrentar, o una luz que guiaría su camino? Con cada paso, se preguntaba si el momento de la verdad se acercaba rápidamente, y si estaba dispuesta a abrazar esos futuros inciertos que tanto la asustaban. La revolución interna había comenzado, y con ello, un viaje hacia el autodescubrimiento que prometía ser más desafiante de lo que alguna vez había imaginado. La luz del amanecer penetraba tímidamente por la ventana de su estudio, llenando el espacio de rayos dorados que iluminaban las pinturas incompletas que colgaban de las paredes. Sofía despertó con una sensación ambigua en el pecho. Había algo liberador en el amanecer, pero también un peso que se mezclaba con la expectativa. Era el primer día de su nueva vida, una vida que prometía ser diferente, pero que también exigía más de ella. Mientras se sentaba frente a su mesa, el sonido de los pinceles chocando contra la superficie de la madera resonaba en el silencio. Cada trazo comenzaba a tomar forma, pero esta vez estaba decidida a que no fuera solo un ejercicio técnico, sino una proyección de su nueva narrativa. Se preguntó cómo podría plasmar su verdad sin recursos, sin la necesidad constante de esconderse detrás de colores y patrones. Sofía respiró hondo, concentrándose en el lienzo en blanco que le esperaba. Si quería que su arte hablara, no podía dejar que el miedo al juicio la dominara. Un pensamiento persistente la inquietaba. ¿Qué pasaría si sus nuevas expresiones no eran bien recibidas? ¿Y si su valentía al desnudar su ser resultaba en un rechazo radical? Decidida a desafiar esos temores, tomó el pincel y dejó que su mano se moviera libremente. Una mezcla de colores se amalgamaba en la paleta mientras su mente revisaba los momentos que había plasmado en sus obras anteriores. Momentos de tristeza y desamparo, pero también de esperanza y fortaleza. Quería que esta nueva creación fuera un testimonio de su camino hacia la autenticidad, más que un simple reflejo de sus miedos. Mientras trabajaba, la imagen de Javier emergió en su mente. Se vio a sí misma ante él, dándole la espalda a su juicio, pero también con la mirada fija en su deseo de entender y conectar. Aquel intercambio había plantado una semilla que ahora crecía con fuerza. Sentía que el momento de hablar y enfrentarse a su verdad no era solo con él, sino consigo misma. Ese eco la empujaba hacia adelante. Sin embargo, al final de la jornada, el lienzo quedó inconcluso. La frustración comenzó a acumularse. Sofía cerró los ojos y se sumió en un torbellino de pensamientos. Ese espacio vacío parecía un reflejo de su propia vida, un recordatorio de que aún no había completado sus propias historias, que necesitaba liberar de sí misma para terminar las historias que había empezado. Decidió dar un paseo para despejar su mente. Mientras recorría las calles con un aire renovado, notó pequeños detalles que antes había pasado por alto. El murmullo de la ciudad, el color de las flores en las ventanas, las sonrisas de los transeúntes. La vida palpitaba a su alrededor,
y con cada paso la energía del universo infundía su espíritu. Había un idioma que aún no había descubierto en su arte, un nuevo relato que esperaba ser contado. Los días se sucedieron y el lienzo permanecía como una metáfora de su vida, lleno de espacio potencial. Se sentó en un café, garabateando ideas sobre un cuaderno. Se dio cuenta de que cada idea escrita era un fragmento de su historia, esperando ser revitalizado. Tal vez, pensó, estaba enfocando mal sus expectativas. Su expresión jamás había necesitado ser perfecta. En su imperfección había vida. Al día siguiente, su viaje tomó un nuevo rumbo. Sofía decidió arriesgarse y enviar su trabajo a una convocatoria que le pareció un nuevo comienzo. Pero había un precio por esa decisión. Debía articular una declaración de su arte, un trozo de su alma expuesto a posibles críticas. El miedo volvió a atacar, pero esta vez lo abrazó en lugar de dejar que la frenara. Mientras redactaba su declaración, una revelación la sacudió. Su arte era el reflejo no solo de sus luchas, sino también de su poder para renacer. La verdad en su sinceridad era el vínculo más auténtico que podía ofrecer. Podría finalmente reconciliar sus vivencias y permitir que esa conexión la transformara como artista y como ser humano. A medida que la noche caía, se sintió más cerca de lo que alguna vez imaginó. La posibilidad de abrirse al mundo era aterradora, pero también liberadora. En su error aceptado, su arte cobró vida, prometiendo un futuro donde los colores danzaban sin miedo. Sin embargo, mientras finalizaba su declaración, un mensaje en su teléfono la hizo parar en seco. Era de Javier. Una invitación a un lugar que había marcado momentos críticos en su pasado. El pálpito de su corazón subió drásticamente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar al último valiéndose de su nueva verdad? La incertidumbre rocía su camino. El momento decisivo se acercaba y Sofía supo que, por fin, las decisiones que tomaría definirían su vida más allá de lo que alguna vez soñó. Sofía se quedó mirando la pantalla de su teléfono. El brillo de la pantalla era un reflejo de las dudas que pululaban en su mente. La invitación de Javier la desorientó y la llevó a una encrucijada emocional. El simple hecho de considerar volver a ese lugar, donde tanto de su pasado aún pesaba, le generaba un nudo en el vientre. El café que frecuentaba era su refugio, un espacio donde las palabras y las ideas fluían, pero este día, las letras sobre la hoja se convirtieron en un bardo de inseguridad. Repasó de nuevo la declaración que había escrito con tanto cuidado. Se preguntó si realmente capturaba su esencia, o si había sucumbido de nuevo a la necesidad de aceptación. ¿Era esta su verdad, o seguía tratándose de una construcción para complacer a otros? Cada palabra se le antojaba un esbozo muy lejos de la profundidad que ansiaba. Decidió salir del café y enfrentar al mundo. El aire fresco le dio un pequeño impulso. Cada paso hacia el lugar de la invitación de Javier le traía un torrente de recuerdos, como si el pavimento absorbiera su incertidumbre. Sin embargo, la idea de llegar a ese sitio, donde una versión de ella misma había fracasado, la hizo vacilar. No obstante, había algo más dentro de ella, un guiño de determinación que decía que podía ir más allá de esos fantasmas. Mientras caminaba, observó a su alrededor. La vida continuaba. Las personas iban y venían, cada una con su propia historia, sus propias batallas. Una pareja a su lado discutía alegremente sobre trivialidades. Un niño reía corriendo detrás de su perro. Esa abundancia de vida jugaba en su mente como un eco, reforzando su deseo de ser parte del tejido humano sin máscaras ni camuflajes. Cuando llegó a la puerta del lugar, el corazón le latía con fuerza. La incertidumbre de su próxima decisión la asaltó. Estaba realmente lista para desnudarse ante Javier, y el recuerdo de sus propios fracasos se detuvo en la entrada, cerrando los ojos por un instante. Respiró profundamente y se permitió dudar, reflexionando sobre su camino. Sofía se dio cuenta de que no quería ser la artista que oculta su esencia por miedo.
Había dejado atrás semanas de presiones, la lucha por complacer a quienes la miraban con juicio. El momento de la verdad estaba en convertirse en lo que nunca se había atrevido a ser: auténtica. Finalmente empujó la puerta. El sonido del suelo crujiente le dio la bienvenida, y al cruzar el umbral, se sintió como si una parte de ella regresara a casa. Ahí estaba Javier, su expresión neutral, pero su mirada contenía esa chispa de curiosidad que siempre la había descolocado. «Sofía», dijo al verla, «pensé que no vendrías. Necesitábamos hablar, y creo que también necesitamos escuchar». Las palabras de Javier la llevaron a un lugar de vulnerabilidad, donde la conversación se convertía en la pintura que debía completar. Sofía tenía que decidir si se abriría del todo, o si volvería a refugiarse en su mundillo de inseguridades. El eco de su elección resonaba en su pecho. Era un diálogo que necesitaba consumarse, pero también había una chispa de expectativa, la posibilidad de que un nuevo capítulo estuviese por comenzar. Sin embargo, antes de que pudiera articular los pensamientos que la invadían, Javier se inclinó hacia ella y le susurró algo que cambiaría la dirección de su mundo una vez más. «Hay algo que debo mostrarte, algo que podría cambiarlo todo». La intriga la abrumó, el tiempo se detuvo un instante, y Sofía supo que estaba atrapada entre su pasado y un potencial inexplorado. ¿Qué podría ser tan revelador? ¿Era el verdadero giro que necesitaba para su arte y su vida? El instante se tornó electrizante. El futuro se apresuraba a hacerse presente. El susurro de Javier resonó en el fondo de su mente, como un eco que resonaba en los rincones más oscuros de su ser. Sofía no conocía el contenido de esa revelación, pero la intensa curiosidad y el miedo a lo desconocido la empujaron a un terreno inexplorado. Aparentemente, cada decisión que había tomado hasta ahora había sido un intento de construir un camino hacia la autenticidad. Pero, ¿qué pasaría si esa autenticidad resultara ser un espejismo? ¿Qué si el gesto de Javier, esa promesa de algo más grande, solo la arrastrara de regreso a las sombras de su inseguridad? Mientras su mente debatía la posibilidad de una transformación definitiva, Sofía sintió una mezcla de escalofríos y emoción. La idea de confrontar una verdad oculta podía ser la chispa que necesitaba para saltar al abismo de su yo más genuino. Pero también tenía el potencial de hacerla caer aún más profundo. La vida no era fácil, y precisamente eso la había llevado a cuestionar su arte y su lugar en el mundo. Javier esperaba. Su expresión no revelaba la urgencia que sentía Sofía. Sus manos descansaban sobre la mesa con tranquilidad, pero su mirada comunicaba la importancia del momento. Tras un profundo suspiro, Sofía se permitió hacer lo que más temía: abrirse. En lugar de disparar palabras fuera de contexto o cubrirse con explicaciones agradables, se concentró en dejar salir su vulnerabilidad más pura. Era su oportunidad de enfrentarse a su pasado, de liberar las historias que la habían mantenido prisionera. «Javier», comenzó, su voz temblando levemente, «siempre he tenido miedo de mostrarme tal como soy. Mis obras pierden fuerza cuando intento adaptarlas a lo que pienso que otros quieren ver. Pero estoy cansada de eso». Las palabras fluyeron como un torrente repentino, desgastando el tiempo que había pasado paralizada. En lugar de buscar aprobación, se concentró en la verdad que había estado sepultando. Al hablar, se dio cuenta de que su arte era mucho más que solo una representación de su vida. Era un reinicio, una reconfiguración de su identidad. «Lo que quiero es ser auténtica», continuó. «Estoy cansada de luchar contra la necesidad de encajar en un molde». Su confesión resonó en el aire, dándole la libertad de soltar lo que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, la conducta de Javier parecía extraña. No se recostó en su silla, ni la animó en exceso. En cambio, bajó la mirada, como si reflexionara sobre cada palabra. Sofía sintió que el peso del silencio se hacía cada vez más notable. «Lo que voy a mostrarte», dijo finalmente alzando sus ojos de nuevo hacia ella,
Cambiará la forma en que ves tu arte, y posiblemente, cómo te ves a ti misma. La presión de la historia que había compartido parecía haberlo transformado. La expectativa colgaba en el aire como una pincelada indecisa en un lienzo virgen. Sofía sintió que una nueva energía bullía en su interior. Era una mezcla de esperanza y ansiedad, una batalla personal que cedía el paso a la posibilidad de algo más. Sin embargo, la esencia de su transformación parecía estar entrelazada con lo que Javier estaba a punto de revelar. «Soy parte de un proyecto», continuó él, «que busca capturar la autenticidad de muchos artistas emergentes. Te quiero involucrar en esto». Aunque las palabras eran prometedoras, la duda regresó con fuerza. ¿Debería arriesgarse a formar parte de algo que podría incrementar la presión sobre su creatividad? ¿Permanecería fiel a sí misma en ese contexto? ¿O se perdería en la narrativa del proyecto? El nudo en su estómago se intensificó mientras consideraba las implicaciones. Era una oportunidad, un posible punto de inflexión, pero eso significaba que debía aceptar no solo el reto, sino también su esencia. La lucha interna se hacía evidente, y su voz temblorosa le reveló la verdad que había estado disfrazando. Aún no estaba lista para desnudarse del todo. Con el tiempo suspendido ante ella, Sofía se debatía entre la posibilidad de crecer o el miedo a volver a caer. ¿Y si esta era la oportunidad que había estado buscando, o simplemente otro camino hacia la confusión? La decisión estaba al alcance, pero el acto de asumir el riesgo era la verdadera batalla que debía enfrentar. Y en ese momento de expectativa, su mente se iluminó con una pregunta. ¿Podría realmente permitirse ser vulnerable en un mundo que era impaciente con la autenticidad? La tensión crecía mientras buscaba su respuesta. Sofía se encontró en la encrucijada que había temido tanto durante años. La propuesta de Javier representaba una oportunidad de alcanzar un reconocimiento que tanto había deseado, pero también era una invitación a exponerse en un terreno donde su vulnerabilidad podía ser tanto su fortaleza como su debilidad. Después de una larga pausa, decidió que, a pesar del miedo que la envolvía, había llegado el momento de abrazar su verdad y dar un paso hacia adelante. «Javier», comenzó con una voz firme que la sorprendió, «quiero ser parte de ese proyecto. No puedo dejar que el miedo me impida crecer». Las palabras no solo salieron de su boca, sino que resonaron en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su nueva vida. La decisión de unirse a ese ámbito la llevó a una representación poderosa de quién era realmente. Había dejado atrás el peso de su pasado, y con cada paso hacia el futuro, se sintió más cerca de la artista que siempre había querido ser. A medida que se sumó a esta nueva experiencia, Sofía descubrió que su arte hablaba más alto que su inseguridad. Durante las sesiones del proyecto, conoció a otros artistas que, como ella, compartían historias llenas de lucha y perseverancia. Su mundo se amplió. Las murallas que había construido empezaron a caer, y dio la bienvenida a un entorno donde la autenticidad era celebrada. Las obras de Sofía evolucionaron. Sus pinceladas reflejaban no solo su historia, sino el espíritu colectivo de aquellos que habían luchado por encontrar su voz. El proceso creativo se convirtió en una sanación personal, una catarsis que le proporcionó un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. A través de sus colaboraciones, descubrió que su arte no era solo una forma de expresión, era una conexión, un vínculo auténtico con otros. Cuando finalmente se presentó la obra colectiva, la mezcla de nervios y emociones era intensa. Sofía sintió que cada trazo en su lienzo representaba una parte de su vida, los miedos, las victorias y, sobre todo, la aceptación de sí misma. Al estar frente a su trabajo en la galería, vio cómo su recorrido había transformado tanto su arte como su visión del mundo. Los aplausos resonaron en sus oídos, pero lo más emocionante fue el reconocimiento genuino en los ojos de las personas que la rodeaban. Miguel, siempre un pilar de apoyo, sonreía desde la esquina.
Aquel vaquero que había visto su potencial fue testigo de su travesía, y sin duda, se sintió orgulloso al ver cómo Sofía había prosperado. En ese instante, se dio cuenta de que su crecimiento no solo era personal, sino que también había impactado a quienes la rodeaban. Sofía había demostrado que su historia no la definía. Se había convertido en una artista valiente, capaz de sostener su propio legado con orgullo, transformando cada golpe de su vida en una pincelada de color. El rechazo que alguna vez había sentido menguó al convertirse en un eco distante, mientras que la aceptación y los aplausos mostraban un futuro lleno de promesas. Con la exhibición cerrando una etapa, Sofía miró hacia el horizonte y supo que esto era solo el principio. Se sentía empoderada, segura de que podía enfrentarse al mundo y a sus propios desafíos. Ya no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad. Había aprendido a verla como su mayor fortaleza. Al final de la noche, mientras recolectaba sus cosas, regresó su mirada a Javier, que la observaba desde la multitud. En su interior, sintió que podía liberarse de las sombras de su pasado. Ya no era la misma mujer que había caminado por esas calles polvorientas, sino una artista que había conquistado sus miedos y reclamado su verdad. Nadie podría arrebatarle ese logro. Había luchado y había ganado. Sofía caminó hacia la salida con confianza, despidiendo una vida marcada por la inseguridad. Su legado se había tejido en cada obra, en cada historia compartida. Había alcanzado la paz no solo en su arte, sino en su corazón. Ahora, abrazaba un futuro luminoso, donde sus sueños estaban al alcance de la mano. Sofía había renovado su vida. Ya no sentía la presión de tener que encajar, sino la libertad de ser fiel a sí misma. Todo lo que había perdido se transformó en lo que había ganado, y el reflejo que veía en el espejo era de una mujer que había alcanzado un nivel de autenticidad nunca antes imaginado. Ella estaba lista para seguir creando, para dejar que su voz resonara en el mundo, y para inspirar a otros en su camino. La transformación de Sofía era un testimonio de que, cuando abrazamos nuestra verdad, la vida nos regala oportunidades para crecer y florecer de maneras inimaginables. Ahora más que nunca, sabía que su camino apenas comenzaba y que aún tenía mucho que contar. Así, los ecos de su historia no solo quedaron grabados en sus obras, sino que ahora también vibraban en el corazón de aquellos que compartían el viaje de ser auténticos. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.